el antiguo Hospital de San Roque. Este monumento histórico se encuentra ubicado en la avenida Don Juan de Palafox y Mendoza, con el número 605 de nuestro centro histórico de la ciudad de Puebla. Para contextualizarnos, es necesario hablar de su fundador. Nos referimos a Bernardino Álvarez Herrera, el cual nació en Sevilla, específicamente en una región llamada Utrera, por el año de 1514, y murió en México en 1584. Corría el año de 1534, cuando a los 20 años de edad llegó Bernardino a la capital de la Nueva España, con aires de conquistador. Pero cuando él ya había llegado, ya no había nada que conquistar. La conquista ya estaba consumada. Se conformó con ir a pelear a la región que hoy conocemos como Zacatecas en contra de chichimecas insurrectos. La única forma en la cual Bernardino podría llegar a la Nueva España era dándose de alta como soldado. La vida de soldado, ya aquí en la Nueva España, no le fue tan satisfactoria y en poco tiempo desertó. Así que se dirigió a la Ciudad de México. Por aquellos tiempos, la Ciudad de México estaba llena de bares, llena de casas de juego, en los cuales Bernardino encontró el ambiente adecuado que le exigía su corta edad, sus ganas de tragarse al mundo de un solo bocado. Así que ya en México, en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, Bernardino se dedicó al juego, se dedicó a la parranda, se dedicó a hacer desmanes. Incluso se cuenta que formó una pandilla de la cual él lideró y que por razones obvias, él y su pandilla fueron a dar a la cárcel. Al poco tiempo se fugaron y solamente Bernardino tuvo la suerte de no ser reaprendido, pues los otros 4 fueron condenados a la horca en una plaza pública. Con todo este miedo y con toda esta presión, Bernardino tuvo que ser acogido y protegido por una mujer dedicada a la vida galante. Esta mujer lo escondió, lo alimentó y le llevó noticias de los pregones que se oían buscándolo. Lo tranquilizó. Dicha mujer sosegó el corazón intrépido de Bernardino. Ya sosegadas las cosas, huyó a salto de mata hasta Acapulco, en donde esperó a que llegara la nao que venía de Filipinas y, amistándose con algunos marineros, logró embarcarse rumbo a Perú, en donde al llegar emprendió un viaje hasta llegar a la región de El Cusco. Ahí permaneció 10 años, al cabo de los cuales retornó a México como todo un señor rico y respetable. Durante años se dedicó al comercio, acrecentando su caudal económico. A los 43 años, allá por el año de 1557, recibe la noticia de la muerte de su padre. Afligido y con el nivel económico que poseía, mandó a traer a su madre y a sus hermanas a vivir con él a la Nueva España. La respuesta de su familia fue que no iban a ir a la Nueva España y que se iban a quedar en Sevilla. Al parecer, esto cambió rotundamente la forma de pensar de Bernardino. ¿De qué le servía tener esa riqueza si no podía ayudar a los suyos? Al principio utilizaron casas que les sirvieron como posadas, que funcionaban a manera de mesones en donde pernoctaban y descansaban para poder continuar el viaje. Estos, digamos, hospitales transitorios, con el tiempo se convirtieron en hospitales fijos, que prestaron servicios necesarios durante toda la colonia, y algunos sobrevivieron más allá de la independencia. Tal es el caso de San Hipólito en la Ciudad de México, cerrado en el año de 1910, y el caso extraordinario de San Roque,
que sigue vivo como un verdadero milagro hasta nuestros días, y cuya antigüedad solo es superada por el Hospital de Jesús, y hoy día el hospital psiquiátrico más antiguo de México y probablemente de América. Obra tan inmensa no podía ser llevada a cabo por un solo hombre. Para lograrlo, Bernardino Álvarez fundó también una orden religiosa, que llamó los Hipólitos de la Caridad, por ser San Hipólito el patrón de México. Él hizo que sus seguidores amaran los 3 votos clásicos de castidad, obediencia y pobreza, y además hicieron un voto extra, que fue el de la hospitalidad. Esta fue la primera orden religiosa mexicana, aprobada por el Papa Gregorio XIII en 1585, un año después de la muerte de Bernardino, ocurrida en 1584. Bernardino murió en olor a santidad, como se decía entonces, e incluso se abrió un proceso de canonización que no tuvo progreso. Posteriormente, en el año 1700, el Papa Inocencio XII autoriza la orden, en definitiva, dándole las reglas de la Orden de San Agustín. En esa fecha hacen formalmente los votos los monjes hipólitos en todos sus hospitales. Celebran grandes festejos, incluido el de Puebla de Los Ángeles. En específico, ellos celebran el 16 de agosto. Hasta nuestros días, esa fiesta patronal del Hospital de San Roque se sigue celebrando en esa misma fecha. Los Hipólitos, como se les conocía, atendieron la cadena de hospitales a su cargo hasta el año de 1820, en que por orden de la Corte Española fueron suspendidas en vísperas de la independencia. Todas las órdenes hospitalarias, excepto la de Puebla, podía continuar en el edificio de San Roque. San Roque tiene como antecedente el haber servido durante años como hospital posada, es decir, fue un hospital transitorio que abría las puertas cuando llegaban los hipólitos con sus recuas y sus enfermos y se cerraba cuando ellos continuaban su camino. Pero ¿en qué fecha comienza? Es muy probable que haya sido en el año de 1568. Había cuenta que Bernardino fundó su Hospital de San Hipólito en la Ciudad de México en el año de 1567 y poco después empezó a enviar a sus monjes a recoger enfermos a Veracruz. Y siendo Puebla una ciudad de paso, seguramente por aquellos años fue que se empezó a ocupar el Hospital de San Roque como hospicio de enfermos. ¿Por qué el nombre de San Roque? Porque dicho santo era el abogado de la peste, y dadas las terribles y frecuentes epidemias en esos tiempos, era un santo muy venerado e invocado. Incluso en el Hospital de Acapulco también fundaron una pequeña capilla en honor a San Roque. En el año de 1589, a 5 años de la muerte del fundador, los Hipólitos tienen ya problemas con las autoridades, quienes los molestan mucho, interfieren en su gobierno y les cobran alcabala, es decir, tenían que pagar ciertos impuestos para poder continuar con la obra. Los Hipólitos de la Caridad mandan al virrey en turno una carta pidiéndole que cese este acoso. La carta dice así: mandamiento de varios señores virreyes para que las justicias no se entrometan en el gobierno de los hospitales de nuestra Orden de la Caridad de San Hipólito, y dejen a los hermanos mayores y administradores en su libertad para que los rijan y los gobiernen. Fechado el 27 de enero de 1589. Esta queja, hecha por los Hipólitos, dio lugar a una investigación, no solo por las arbitrariedades que se cometían, sino también por la ayuda que solicitaban al virrey de España, porque no tenían en qué sustentarse. El rey de España, Felipe II, ordena esta investigación sobre los hospitales, los hermanos Hipólitos
y el beneficio que prestaban. Y para efecto, se interroga a varios testigos que dan amplia información contestando las preguntas que se les formuló, exactamente las mismas a todos. Estas preguntas fueron formuladas por el mismísimo Felipe II. El fiscal de Su Majestad ordenó se hiciera la información que ordenaba la real cédula y para ello el hermano mayor de la comunidad de los Hipólitos extiende una carta poder que dice así: sepan cuántos esta carta vienen, como yo, Esteban de Herrera, hermano mayor y administrador que soy de los hospitales de convalecientes de la Ciudad de México, de esta Nueva España, de Huastepeque, en Acapulco, Ciudad de Los Ángeles, Perote, Jalapa y San Juan de Ulúa. Esta carta está fechada el 22 de marzo de 1590. Lo que nos hace saber sin lugar a dudas la existencia del Hospital de San Roque ya desde esa fecha. En el año de 1592, los Hipólitos de Puebla, deseando convertir su hospital de paso en uno definitivo, consiguen el patrocinio de algunos vecinos de Puebla, entre ellos don Alonso del Moral, quien regaló sus casas cerca de la acequia del Molino, y otros como Pablo de Pastrana y Rodrigo Garay, que dieron el dinero para la obra. Ya con el terreno y la promesa formal de construirlo, se apersonaron ante el obispo de Tlaxcala y obtuvieron la licencia solicitada con la única condición de que no celebraran misa a la misma hora en que se celebraba la misa mayor en catedral. El virrey, don Luis Velasco II, les dio su autorización definitiva el 16 de julio de 1593. Los bienhechores que hicieron posible esta obra no reclamaron para sí el patronato y solo pidieron que tanto la iglesia como el hospital se dedicaran a San Roque. Es así que tanto la iglesia como el hospital se deben a la generosidad de los señores mencionados. Es justo recordarlo. En el siglo XVII, San Roque vivió sus mejores días. Lo sabemos por una descripción que hace a principios del siglo por el infatigable viajero Fray Antonio Vázquez de Espinosa, que al referirse a lo que vio en su visita a Puebla, entre otras cosas, dice: llama la atención el Hospital de San Roque, rico y de muchas rentas, donde se curan a muchos enfermos y cuidan del remedio de los pobres cachupines que viven en la Nueva España, a quienes esperan en Veracruz llevando 200 mulas cargadas de vestimento, de bizcochos, conservas y otros regalos, que a no tener este remedio y refriego, es cierto que perecerían muchos. En ese mismo siglo, en el año de 1637, en la víspera de San Roque, se derrumbó el techo de la iglesia, que años después fue reedificado gracias a la generosidad del capitán Roque de Pastrana, descendiente del Pastrana mencionado anteriormente. El hospital contaba con un capital de 1,000 pesos para sostenerse, y como era insuficiente, complementaban los gastos pidiendo limosna. Pero para las obras que requerían gastos importantes, siempre encontraron benefactores como el obispo don Manuel González de Santa Cruz, que hizo una sala de enfermería que él sostenía con sus propios recursos. Al pasar de los años, el Hospital de San Roque vivió también muchísimas carencias. Se cuenta que en el año de 1820 se suspenden las órdenes religiosas hospitalarias y los hospitales atendidos por monjes. En el año de 1828, por mandato del ayuntamiento, se hizo una visita de inspección al San Roque, y el panorama fue desalentador. Aún había monjes hipólitos, pero se encontró que estaba al cuidado de 50 dementes un lego anciano y sordo.
Se inspeccionó también la cocina, en la cual se encontró que los pacientes solo comían arroz y alberjones hervidos. ¿Dónde había quedado la verdadera caridad cristiana de los Hipólitos? En el año de 1848, el prefecto de Puebla denunció que el hospital de San Roque sepultaba a los dementes que morían y los exhumaban antes de tiempo para seguir sepultando a otros. Y esto lo hacían en el cuarto junto a la sacristía, por lo que el olor era insoportable y perjudicial para la salud. Esto despertó inquietud, pues al parecer los locos de San Roque no podían ser sepultados en otro lugar. Y hasta 1857, tras largos debates con la Comisión de Hospitales y Cementerios, se prohibió sepultar a los dementes en lo que son las instalaciones del Hospital de San Roque. Y lo pudieran hacer en el cementerio de San Javier. Y suplicó al guardián del cementerio que se los permitiera. Esta súplica nos da la clave de que los locos muertos no eran admitidos en el cementerio. Al pasar de los años, ya en 1869, el gobernador del estado decreta que los pacientes hombres dementes pasen al convento de Santa Mónica y que las mujeres dementes se queden en San Roque. La importancia de este hospital como manicomio fue tal que en 1820, por orden del virrey don Juan Ruiz de Apodaca, y con acuerdo del hermano mayor José de Santa Cruz, el edificio fue ampliado. Los frailes más distinguidos por su caridad eran Cristóbal de Anaya, discípulo predilecto de Bernardino Álvarez, quien fue extraordinariamente caritativo, y Melchor Núñez, que tomó el hábito de San Roque. Luego sirvió 20 años en San Hipólito, y que vuelto a Puebla se distinguió por su heroica caridad en la gran epidemia de Cocolitzli. Con el paso de los años y los avances en la medicina, se logró tener poco a poco un mejor trato hacia los dementes recluidos en este hospital, ya que en aquellos tiempos de sus inicios solamente eran atendidos por la caridad de la gente que prevalecía en ese hospital. Hasta 1984, y por causa de las condiciones infrahumanas en las que vivían las pacientes de San Roque, cambian rotundamente las formas de atender a las personas, y nombraron como director del asilo al psiquiatra Dr. Víctor Manuel Rivera Barrios. Nosotros, amantes de lo histórico y psiquiatras también, quisiéramos hacer un llamado a la toma de conciencia para las autoridades, primero a todos los poblanos, sobre la importancia de tener un hospital con más de 400 años de historia, condenado al olvido, condenado a ser destruido. Estos espacios deberían de ser reconocidos, estos espacios deberían ser restaurados y deben de ser cuidados por la enorme historia que contienen. Esta historia debería de ser también conocida por cada uno de nosotros en Puebla, pues es que hay muchos edificios, muchas casonas, muchas fachadas que simplemente se han echado a la basura para edificar estacionamientos, para edificar tiendas, mismas que no están dejando verdaderamente un beneficio histórico. Evitemos dejarlos en el olvido. El antiguo Hospital de San Roque, patrimonio de todos los poblanos.